Visualicen por un momento un organismo colosal que, tras décadas de expansión desenfrenada, siente que su pulso se debilita y en un acto de pura supervivencia biológica, busca el aliento vital en aquello que antes rechazaba para evitar su propio cese sistémico. Cuando observamos la estructura de una nación a través del lente de la biología, comenzamos a comprender que la búsqueda de recursos no es un capricho político, ni una estrategia diplomática aislada, sino la manifestación de un impulso mucho más primario, la necesidad de mantener el equilibrio interno que permite que el organismo siga existiendo. En el cuerpo humano, la homeostasis es ese sistema silencioso que regula la temperatura, el azúcar en la sangre, la presión y el ritmo cardíaco, sin pedir permiso a la conciencia. Si los niveles de glucosa caen de forma abrupta, el cuerpo no consulta valores morales ni tradiciones culturales, simplemente activa mecanismos de emergencia para evitar el colapso celular. Del mismo modo, cuando una estructura económica comienza a sentir que su pulso se debilita, entra en un modo de supervivencia que reconfigura prioridades y derriba jerarquías que durante décadas parecían inamovibles. Un sistema productivo funciona como un entramado de vaso sanguíneo. Carreteras, puertos, oleoductos, contratos y cadenas logísticas que transportan la energía que permite que cada sector de la sociedad realice su trabajo. Cuando estos vasos se endurecen por bloqueos, sanciones o rigideces internas, el flujo se vuelve irregular y las extremidades económicas empiezan a entumecerse. Aparecen los síntomas de isquemia social, inflación persistente, escasez intermitente, pérdida de competitividad y una ansiedad colectiva que se traduce en decisiones cada vez más erráticas. La biología nos enseña que ningún organismo sobrevive mucho tiempo con arterias obstruidas y que tarde o temprano se ve obligado a buscar rutas alternativas para restaurar el caudal que mantiene con vida cada célula. En este marco, el petróleo no es simplemente una mercancía, sino una forma concentrada de oxígeno industrial. Es el elemento que alimenta a la mitocondria de la economía moderna y sin el cual la maquinaria productiva comienza a apagarse por falta de respiración. Cuando una potencia detecta que su metabolismo energético ya no responde como antes, el reflejo que emerge no es ideológico, sino neurológico. Es el sistema nervioso central del poder, enviando señales de alarma para evitar una falla multiorgánica que podría arrastrar a todo el cuerpo social hacia el colapso. Lo que desde fuera se interpreta como una contradicción geopolítica, desde dentro se vive como una respuesta instintiva frente a una amenaza existencial. Así como el cuerpo prioriza la supervivencia por encima de antiguas aversiones alimentarias cuando se encuentra al borde del desmayo. Las estructuras de poder dejan de lado narrativas rígidas cuando perciben que el nivel de energía interna ha descendido por debajo del umbral crítico. La biología no castiga la incoherencia, castiga la inacción. Punto. Y por eso, el acercamiento a fuentes previamente descartadas no debe leerse como traición a un relato, sino como la expresión más pura de la lógica vital que gobierna todo sistema complejo que todavía quiere seguir respirando. La salud de cualquier organismo depende de su capacidad para percibir la realidad tal como es, y no como desea que sea, porque cuando la percepción se distorsiona, el cuerpo comienza a tomar decisiones que, lejos de protegerlo, aceleran su deterioro. En la fisiología social ocurre algo similar. Hoy, las naciones desarrollan relatos sobre su fortaleza, su autosuficiencia y su superioridad moral. Pero esos relatos funcionan como espejos deformantes que pueden impedir reconocer el agotamiento real de las reservas energéticas que sostienen el movimiento de todo el sistema. En este plano, el petróleo cumple el mismo papel que el ATP en el metabolismo celular. Es la moneda energética sin la cual los músculos de la economía dejan de contraerse con normalidad y la maquinaria que mantiene activa la sociedad entra en un estado de fatiga progresiva. Cuando ese suministro se bloquea de forma prolongada por mecanismos que se presentan como defensivos, lo que en política se traduce en sanciones, embargos o vetos financieros. El organismo colectivo responde con un proceso de autofagia económica. Las empresas comienzan a devorarse a sí mismas para sobrevivir, reduciendo inversiones, despidiendo trabajadores y vendiendo activos estratégicos, mientras el tejido social pierde densidad y cohesión.
Es un intento desesperado por liberar energía interna ante la imposibilidad de obtenerla del exterior, un fenómeno que la biología describe como una estrategia de último recurso y que rara vez conduce a la recuperación si se prolonga demasiado tiempo. En ese contexto, el orgullo nacional actúa como una inflamación crónica que bloquea la correcta circulación de información hacia los centros de decisión. La retórica de fortaleza permanente se convierte en una especie de respuesta inmunitaria sobreactivada que ataca no solo a los factores externos percibidos como amenaza, sino también a las propias células productivas del sistema. El resultado es un cuerpo que confunde defensa con destrucción y que termina comprometiendo su viabilidad al insistir en una narrativa que ya no se corresponde con su estado metabólico real. Lo que observamos cuando un Estado decide flexibilizar posiciones que antes consideraba innegociables no es una caída moral, sino la aparición de un reflejo de preservación que se impone sobre esa inflamación simbólica. El instinto de supervivencia empieza a dominar la escena y obliga a reconocer que la interdependencia no es una concesión humillante, sino la arquitectura básica de cualquier sistema vivo que aspire a mantenerse estable. Ninguna célula puede fabricar por sí sola todos los componentes que necesita para existir. Y del mismo modo, ninguna economía puede declararse completamente autosuficiente sin pagar un precio fisiológico devastador. En la anatomía global, cada actor forma parte de un sistema circulatorio ampliado, en el que los recursos fluyen para sostener la vida del conjunto. Y cuando ese flujo se interrumpe de forma artificial, el daño no se localiza, se propaga como una necrosis silenciosa. Por eso, el reconocimiento de la dependencia mutua no representa una derrota estratégica, sino un retorno a la lógica elemental de la biología, que nos recuerda que la salud no se alcanza aislando órganos, sino permitiendo que el intercambio vuelva a restaurar la energía que hace posible la continuidad de todo el cuerpo social. Si observamos con detenimiento los patrones de la evolución, descubrimos que la historia de la vida no está escrita por los organismos más violentos, ni por los más orgullosos, sino por aquellos que supieron gestionar mejor sus crisis energéticas cuando el entorno cambió de forma abrupta. La adaptación no es un gesto heroico, es una respuesta bioquímica que se activa cuando las reservas internas ya no alcanzan para sostener el metabolismo que antes parecía inagotable. En el plano de las estructuras de poder ocurre lo mismo. Cuando una nación comienza a sentir que sus depósitos estratégicos ya no bastan para mantener el ritmo que la definió durante décadas, se produce una señal silenciosa, una sinapsis colectiva que atraviesa los centros de decisión y obliga a reconsiderar viejas certezas. Pedir recursos a un antiguo adversario suele interpretarse como un signo de debilidad, pero desde la biología es exactamente lo contrario. Es el equivalente a que un organismo enfermo active mecanismos compensatorios para redistribuir energía hacia los órganos vitales. La vulnerabilidad no es una falla moral, es un dato fisiológico que emerge cuando el sistema entra en déficit, y negarla no la elimina, solo agrava la patología. Cada vez que una estructura política reconoce la necesidad de abrir sus poros sistémicos, lo que está haciendo en realidad es aceptar que la homeostasis anterior se rompió y que la única forma de evitar el síncope es incorporar nutrientes desde el exterior. En este proceso, el estrés desempeña un papel central. El cortisol, la hormona que se eleva ante el peligro, tiene un correlato social en la ansiedad por el colapso, en la presión por sostener indicadores que ya no reflejan la salud real del organismo colectivo. Este estrés crónico deteriora la capacidad de tomar decisiones racionales y empuja reacciones defensivas que terminan agotando aún más las reservas disponibles. Sin embargo, cuando el nivel de amenaza supera cierto umbral, se activa una forma distinta de inteligencia adaptativa, una retroalimentación biológica que reconoce la imposibilidad de seguir funcionando con los mismos parámetros y que busca nuevas fuentes de energía, aunque provengan de espacios que antes se consideraban incompatibles. La apertura hacia esos antiguos adversarios funciona entonces como un mecanismo de compensación, comparable al desarrollo de rutas metabólicas alternativas en un cuerpo que ya no puede procesar la energía como antes. No se trata de un cambio repentino de valores, sino de una reconfiguración forzada por la realidad de un entorno hostil y por el agotamiento de las estrategias previas. En la evolución,
Los organismos que sobreviven no son los que se aferran a una sola forma de obtener alimento, sino los que amplían su espectro de posibilidades cuando el ecosistema se transforma. Esta dinámica nos recuerda que toda estructura de poder, por más sólida que parezca, está sujeta a los mismos principios que rigen a cualquier ser vivo: reservas finitas, umbrales críticos y la necesidad de modificar conductas cuando la energía deja de fluir con normalidad. La solicitud de combustible externo es, en última instancia, la expresión de una sabiduría involuntaria, un reflejo que emerge desde las capas más profundas del sistema para impedir que el agotamiento se convierta en extinción. La relación entre la salud pública y la salud económica suele describirse como una coincidencia circunstancial, pero en realidad se trata de una continuidad orgánica, en la que cada disfunción financiera termina traduciéndose en una herida tangible sobre el cuerpo social. Cuando un sistema entra en colapso, no lo hace de forma abstracta, lo hace a través de síntomas que se sienten en la piel de las personas. Hogares que ya no pueden mantener el calor, cadenas de suministro de alimentos que se interrumpen, servicios médicos que pierden capacidad operativa y comunidades enteras que comienzan a experimentar una fragilidad que antes parecía impensable. Estos efectos no son daños colaterales, son la manifestación clínica de una falla sistémica que se expande por el tejido de la sociedad con la misma lógica con la que una infección se propaga por la sangre. En este escenario, la búsqueda desesperada de crudo funciona como un intento de restaurar el flujo vital que mantiene con vida a las extremidades económicas del organismo colectivo. El petróleo se convierte en una especie de sangre de emergencia que se necesita para evitar la necrosis social. Esa muerte lenta del tejido productivo que ocurre cuando los recursos dejan de circular y la actividad se concentra únicamente en los órganos centrales del poder. La analogía médica no es exagerada. Cuando una persona entra en choque, el cuerpo prioriza el riego al cerebro y al corazón, dejando que manos y pies se enfríen, y algo muy parecido sucede cuando una economía se ve forzada a operar con energía limitada. La transfusión geopolítica aparece entonces como una maniobra extrema, comparable a la administración urgente de sangre en un quirófano improvisado. En ese momento, las consideraciones ideológicas pierden peso frente a la urgencia de mantener el pulso colectivo. Nadie pregunta por el origen exacto de la sangre cuando el paciente está a punto de morir, porque la prioridad absoluta es evitar que el corazón se detenga. Y esa misma lógica se impone cuando una nación se enfrenta a la posibilidad real de un colapso estructural que afectaría directamente la vida cotidiana de millones de personas. Lo que resulta especialmente revelador es que esta transfusión no busca únicamente reactivar indicadores macroeconómicos, sino prevenir un trauma social profundo que se expresaría en desempleo masivo, migraciones forzadas y deterioro de la cohesión comunitaria. La biología social muestra que cuando el flujo de energía se interrumpe de forma prolongada, el daño no se limita a la superficie, se infiltra en las redes de confianza, en la percepción de futuro y en la estabilidad emocional de la población. Por eso, la restauración del metabolismo energético se convierte en una cuestión de salud pública, tanto como de política económica. Desde esta perspectiva, el colapso sistémico deja de ser un concepto teórico y se convierte en una experiencia corporal compartida, un trauma que se manifiesta en la imposibilidad de sostener las condiciones básicas de bienestar. La búsqueda de crudo, por tanto, no es un acto frío de cálculo estratégico, sino una respuesta desesperada para restablecer el flujo sanguíneo de la economía antes de que la necrosis avance hasta comprometer los órganos vitales de la sociedad y haga irreversible el daño al tejido humano que sostiene toda estructura de poder. El bienestar humano como objetivo último de cualquier equilibrio metabólico nos obliga a repensar la lógica con la que se han construido las relaciones entre naciones durante décadas, porque la ciencia deja claro que ningún proceso de curación se logra mediante la exclusión permanente de aquello que el organismo intentó rechazar en el pasado. En el cuerpo, los mecanismos de defensa son esenciales, pero cuando se cronifican se transforman en patologías autoinmunes que terminan dañando al propio sistema. Y algo muy similar ocurre en la anatomía del mundo contemporáneo,
cuando el aislamiento se convierte en doctrina y la cooperación es vista como una amenaza a la identidad. En esta etapa de la historia, la reconciliación con la necesidad de recursos externos no debe interpretarse como una claudicación moral, sino como una señal de maduración de la conciencia sistémica, una aceptación tácita de que la interconectividad no es una opción ideológica, sino una condición biológica del planeta. Cada célula de nuestro cuerpo depende de miles de interacciones microscópicas para poder existir, y ninguna podría sostenerse por sí sola más allá de unos segundos fuera de ese entramado de intercambio constante. Cuando trasladamos esta lógica al plano global, comprendemos que la pretensión de autosuficiencia absoluta es tan inviable como una célula aislada, flotando en el vacío. La historia reciente ha demostrado que los intentos de cortar esos lazos, ya sea por razones de seguridad, de orgullo o de narrativa política, generan un desgaste silencioso que no siempre se percibe de inmediato, pero que va erosionando la capacidad de adaptación de la sociedad. El aislamiento actúa como una toxina de acción lenta que reduce la diversidad de nutrientes disponibles, limita la plasticidad del sistema y lo vuelve cada vez más vulnerable a choques externos. La degeneración no llega de golpe, se instala poco a poco, en forma de estancamiento, de pérdida de oportunidades y de una sensación difusa de futuro clausurado. Aceptar la necesidad de integrar elementos que antes fueron demonizados es, en este sentido, un gesto profundamente terapéutico. No se trata de olvidar conflictos ni de borrar diferencias, sino de reconocer que la supervivencia colectiva depende de mantener abiertos los canales por los que circula la energía que sostiene la vida social. La ciencia de sistemas muestra que los organismos más resilientes no son los que levantan muros más altos, sino los que desarrollan redes de intercambio capaces de absorber impactos sin perder su coherencia interna. Cuando una estructura de poder asume que el colapso de uno representa una amenaza para todos, empieza a emerger una ética distinta, no basada en la dominación, sino en la nutrición mutua. Esta ética no nace de la benevolencia, sino del entendimiento de que en un ecosistema compartido cada quiebre se propaga como una onda expansiva que tarde o temprano regresa al punto de origen. En la gran escala de la vida, la salud ya no puede definirse como la fortaleza aislada de un órgano, sino como la armonía dinámica de un cuerpo planetario que solo puede mantenerse en pie si aprende a alimentarse a sí mismo, a través de la cooperación y el reconocimiento de su interdependencia esencial, de aquello que el organismo intentó rechazar en el pasado. En el cuerpo, los mecanismos de defensa son esenciales, pero cuando se cronifican se transforman en patologías autoinmunes que terminan dañando al propio sistema. Y algo muy similar ocurre en la anatomía del mundo contemporáneo, cuando el aislamiento se convierte en doctrina y la cooperación es vista como una amenaza a la identidad. En esta etapa de la historia, la reconciliación con la necesidad de recursos externos no debe interpretarse como una claudicación moral, sino como una señal de maduración de la conciencia sistémica, una aceptación tácita de que la interconectividad no es una opción ideológica, sino una condición biológica del planeta. Cada célula de nuestro cuerpo depende de miles de interacciones microscópicas para poder existir, y ninguna podría sostenerse por sí sola más allá de unos segundos fuera de ese entramado de intercambio constante. Cuando trasladamos esta lógica al plano global, comprendemos que la pretensión de autosuficiencia absoluta es tan inviable como una célula aislada, flotando en el vacío. La historia reciente ha demostrado que los intentos de cortar esos lazos, ya sea por razones de seguridad, de orgullo o de narrativa política, generan un desgaste silencioso que no siempre se percibe de inmediato, pero que va erosionando la capacidad de adaptación de la sociedad. El aislamiento actúa como una toxina de acción lenta que reduce la diversidad de nutrientes disponibles, limita la plasticidad del sistema y lo vuelve cada vez más vulnerable a choques externos. La degeneración no llega de golpe, se instala poco a poco, en forma de estancamiento, de pérdida de oportunidades y de una sensación difusa de futuro clausurado. Aceptar la necesidad de integrar elementos que antes fueron demonizados es, en este sentido, un gesto profundamente terapéutico. No se trata de olvidar conflictos ni de borrar diferencias, sino de reconocer que la supervivencia colectiva depende de mantener abiertos los canales
por los que circula la energía que sostiene la vida social. La ciencia de sistemas muestra que los organismos más resilientes no son los que levantan muros más altos, sino los que desarrollan redes de intercambio capaces de absorber impactos sin perder su coherencia interna. Cuando una estructura de poder asume que el colapso de uno representa una amenaza para todos, empieza a emerger una ética distinta, no basada en la dominación, sino en la nutrición mutua. Esta ética no nace de la benevolencia, sino del entendimiento de que en un ecosistema compartido cada quiebre se propaga como una onda expansiva que tarde o temprano regresa al punto de origen. En la gran escala de la vida, la salud ya no puede definirse como la fortaleza aislada de un órgano, sino como la armonía dinámica de un cuerpo planetario que solo puede mantenerse en pie si aprende a alimentarse a sí mismo, a través de la cooperación y el reconocimiento de su interdependencia esencial.